Gracias por el curso de consumo de coca. Estuvo increíble. Me acabo de despertar y me doy cuenta que el bus está apagado y estoy solo aquí, encerrado. Ya llegamos. Me duele respirar porque el aire está helado, pero helado. Por favor, aprecien esto. Hay un lago enorme y está el sol saliendo. Vean las montañas. Me duele la nariz y me están empezando a doler las manos del frío. Nunca pensé decir esto, pero al parecer en este viaje vamos a consumir coca como locos. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos míos, el día de hoy, empezando la mañana, ni siquiera he arrancado el día y ya tenemos dos problemas, uno más grave que el otro. El primero, como podrán ver, es que hace unos días fui al mercado a comprarme un calentador, le dicen aquí, es este tipo de camiseta térmica que trae una telita que calienta por dentro, para eso es, para el frío. Pero a mí se me parece esto como un traje de ballet. Vean este cuello, por favor. Yo creo que esto es de dama, amigos míos, hemos sido estafados. Y el segundo problema realmente sí está bien grave. Resulta que hoy me desperté con la noticia de que cancelaron mi vuelo a Juliaca, una zona que está bien lejos de aquí en el sur del Perú, en frontera con Bolivia. Es una zona que está a más de 4000 metros de altura, si no me equivoco. Aquí es donde vamos a arrancar la aventura real por el Perú, pero me cancelaron el vuelo y ahí no hay vuelos mañana, ni pasado mañana, ni como hasta dentro de una semana. Están llenísimos, no sé qué es lo que pasa con esta zona del Perú, pero rápido para resolver tuve que comprar un vuelo a una ciudad que se llama Cusco y de ahí tenemos que tomar un bus de 8 horas hasta Puno, que es al lugar que vamos a ir el día de hoy o de mañana. No sé cuándo vamos a llegar, pero vámonos. Amigos, ya vamos camino al aeropuerto, pero antes de llegar lo primero que tenemos que hacer, que esto lo voy a hacer por primera vez, de hecho no lo sabía, fue que me recomendaron aquí, es comprar medicamentos para el mal de altura. Así como lo oyen, existe algo que ahorita lo vamos a ver más en detalle, que le da a uno cuando llega a lugares tan altos, entonces vamos a comprar pastillas para eso. Hola, buenas. Pastillas para el mal de altura. Pastillas para el mal de altura adquiridas con éxito. Amigos, la situación actual es la siguiente, no nos han cancelado el vuelo, pero igual andamos la F lista porque nunca se sabe. Resulta que el mal de altura estuve investigando y es algo serio. Qué dicha que me avisaron, qué dicha que me dijeron, porque incluso es algo que puede causar coma o muerte. Es poco probable, pero sí hay que tenerle cuidado. Resulta que a partir de los 2400 metros de altura a usted lo puede empezar a afectar el mal de montaña, mal de altura o soroche, se le conoce en Perú. Y lo que se recomienda es que usted vaya subiendo de 500 metros en 500 metros por día. Y pongan atención porque su servidor aquí presente va a pasar de 0, porque estamos en la costa, al nivel del mar, a 4000 de un solo golpe. Hoy mismo vamos a estar, o mañana, a 4000. Así que probablemente sí nos afecte. Para eso se pueden comprar pastillas. Yo conseguí estas en la farmacia. Tengo que tomar antes de ir, durante. Y al parecer también vamos a tener que masticar hojas de coca, tomar té de coca y diferentes infusiones que probablemente vamos a conseguir allá, pero eso ya lo veremos más adelante. Y lo que pasa en la altura es que se reduce la presión atmosférica. No entiendo bien la cuestión, pero es que llega menos oxígeno a sus pulmones, entonces a usted le puede dar algo raro, náuseas, vómitos, cansancio. No sé por qué presiento que puede ser un Islas Palomino versión 2.0. Esperemos que no tengamos que usar esta F gigante el día de hoy.
Amigos, finalmente estamos en la ciudad de Cusco. Este es el vuelo, yo creo, más movido que he tenido en toda mi vida. No sé cuánta turbulencia. Había una bolsa de náuseas, casi la tengo que utilizar. La señora a la par mío empezó a botar sangre por la nariz. Yo me asusté, eso es por el mal de altura. Y justo vengo aquí en el taxi que me va a llevar a esperar mientras agarramos nuestro siguiente viaje que nos va a llevar a Puno. Vengo con Don José. ¿Qué me dice Don José? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Y vengo con Alvarito. ¿Qué dice Alvarito? Bien. Eso. Y me está contando José, estábamos hablando del caso de la señora y me está dando unos tips para el mal de altura. Es bien común a la gente que llega a estas zonas, José. Sí, claro. Por eso hay que tener cuidado con dos aspectos, el sistema circulatorio y el sistema digestivo. Ah, vean Entonces, qué detalle. El sistema circulatorio es donde el corazón trabaja un poco más de lo debido. ¿Para Ya. qué? Para que haya buena Se acelera circulación, la sangre hacia el cerebro. Ah, el pulso entonces está Exacto, acelerado. Vieras que yo exacto. siento como la cara pesada. Exacto. No sé por qué Entonces, razón llegué aquí y siento la cara extraña. Y me estaba hablando de la comida también, José. ahora el otro caso o el otro aspecto es que hay que cuidar el sistema digestivo. La alimentación. Exacto, porque en la altura el sistema digestivo se vuelve muy lento. Entonces hay que comer light. Claro, como fit. dicen las damas, algo light. Perfecto. 3.400 metros sobre el nivel del mar. 3.400 estamos aquí. 11.000 pies de altura aproximadamente. Uf. Está usted aquí visitando la ciudad del Cusco, el antiguo corazón del estado Inca. Del Imperio Inca. Así como lo oyen, ¿no? De hecho que al Cusco tenemos que venir aquí tranquilos que ya volvemos. Simplemente hoy como nos cambiaron los planes vamos directo para allá. Pero esto del mal de altura es todo un tema. Vamos a ver cómo nos va de camino a Puno porque ya me siento un poquito cansado, la cara pesada. Vamos a ver qué tal. Amigos, primeros minutos en la ciudad de Cusco y vean lo que nos están ofreciendo por aquí, por favor. ¿Qué tiene por ahí, señora, a la venta? Coquita, Coquita. sí. Son Hojas de coca. hojas de coca Sí, para pichar, para mate. para aguantar el mal de altura. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se come? ¿Cómo se comen las Se hojas? mastica, se mastica. ¿Se mastica? Sí, sí. ¿Usted lo mastica para el mal de altura? No, para mi frío. ¿Para el frío? ¿Ayuda Sí. para el frío Sí, también? para el frío, para mi tos, para todo. Anda usted Para ahí. soroche, para todo. Vean, ahí anda masticando hojas de coca. Pero esto no tiene nada que ver con lo que ustedes se imaginan. De hecho, que esto es una tradición ancestral aquí en el Perú, ¿verdad? Los incas pichaban coca. Sí, Tenían no, fuerza. claro. Esto Eran fuertes. es una tradición de los incas desde Sí, hace años. hace Sí, años. esto es Los abuelos, ancestral. los tatabuelos también. Ahorita les voy a explicar bien, pero no vayan a pensar mal. Ahora sí, señora, dame unas clases, por favor. Agarro esto que tengo por aquí, así me lo meto a la boca tal Sí, cual. sí, sí. Y no me lo trago, No. No. Pichar nada más. En la boca nada más tenerlo. solo lo mastico. ¿Cuánto rato? Depende de usted, puede ser 20 minutos. 20 minutos, lo una que hora. sea, lo que usted quiera. Lo que quiera. Sí, sí, sí. Ok, aquí Yo a va. veces igual lo tengo 3 horas. 3 horas. Sí. Hasta Lo mastico, todo lo que quiera. No vas a masticar, lo vas a tener en la boca nomás. No hay que masticarlo. No, fuerte, no. Yo masticándolo. No, amigo. Nada más lo tengo en la boca y ya. Claro, eso lo tengo enterito yo. ¿no? Ah, usted lo anda entero ahí. Claro, Nada más lo tengo y él va soltando la sustancia. Claro. Mmm. Ese es gran alimento, todavía tiene vitaminas la coca. Ah, ok. Así entonces y ya. Sí. Ah, buenísimo. Esta bolsita vale $1.50, bolsita de hoja de coca. Y leí que es buenísimo. Claro. De verdad, muchas gracias. Gracias por el curso de consumo de coca. Estuvo increíble. Ya somos unos maestros en el consumo de la hoja de coca. Tiene un saborcillo, ¿qué le puedo decir? La verdad es que no es feo, es tolerable, es un sabor a hoja. No sé si alguna vez se han comido una hoja, pero a eso sabe. Y resulta que sí, yo estuve leyendo, esto es una tradición ancestral que se tiene en el Perú, no tiene nada que ver con el crack cocaine que ustedes se imaginan. En algún momento sí estuvo prohibido el cultivo de la hoja de coca aquí en el Perú, porque se usaba como base para hacer lo que ustedes ya se imaginarán. Pero a lo que entiendo, esto tiene demasiados beneficios. Esto es como tomar fresco de chan. Esto es como cuando su abuela le recetaba un té que curaba todo, pues igual es la hoja de coca. La hoja de coca leí que sirve para el cansancio, para matar el hambre, para ayudar con el mal de altura, para ayudar con el frío. Prácticamente todos los males que dan aquí
los cura la hoja de coca. Entonces creo que la vamos a estar consumiendo bastante en los próximos días. Y ya con un rato de estar caminando por las calles de Cusco, les puedo decir que me parece increíblemente hermoso este lugar. Ni siquiera me quiero ir, me gustaría quedarme grabando por aquí, pero ya les dije que todo está planeado, así que calma pueblo, que aquí tenemos que volver. Y como nos estuvo explicando el taxista, tenemos que comer liviano y está haciendo hambrita, entonces nos vinimos a un lugar clásico aquí en Cusco y me encontré con Doris, una peruana que me recomendó tomar mate de coca. Dice que esto me va a ayudar a aclimatarme más rápido, que me va a hacer bueno, entonces vamos a entrarle a esto. Y me pedí este postre solo por el nombre. Se llama lengua de suegra. Vamos a ver qué tal esto. Vamos a ver, aquí vamos con la infusión de coca. Vamos a ver a qué sabe. Es como un té de hojas. Antes les dije que la coca sabía como a una hoja común y corriente, y esto sabe a un té de una hoja común y corriente. La lengua de suegra, por lo que estoy viendo, es pan común y corriente, como con caramelito encima, y parece que trae dulce leche en el centro. Vamos a confirmarlo inmediatamente. Me sorprendió la lengua de suegra, no es pan común y corriente como el que conocemos. Algún ingrediente tiene que tener diferente, pero está muy rico y dulce por el dulce de leche. Mis causas me van a disculpar, pero todo pasó tan rápido que no me dio tiempo ni de enseñarles. Me entró un hambrón que me tuve que pedir. Aquí le llaman dieta de pollo a una sopita de pollo bastante liviana que me cayó bienísimo, y ya hay que salir corriendo porque el bus que va para Puno sale a las 10 de la noche, tenemos que ir a embarcar y llegamos allá, me imagino que de madrugada, me imagino que al amanecer, y esto probablemente va a ser helado, así que vamos a ver qué nos encontramos. Ya lo que tenemos aquí atrás es la terminal de buses de Cusco. Aquí vamos a agarrar el bus y el frío aquí en la noche se está poniendo intenso. Tuvimos que ponernos guantes, taparnos las orejas, e incluso tengo algo para tapar la cara porque la zona a la que vamos está muchísimo más alta y me están diciendo aquí todas las personas que allá va a ser muchísimo más frío que aquí. Bichos, todo bien, todo en orden para abordar. Tengo que decirles que esto lo reservé apenas me di cuenta que me cancelaron el otro vuelo y conseguí el vuelo a Cusco. Lo reservé en la web y habían poquitos espacios, y ahora que llegué aquí vi gente que llegó y ya no había espacio para subirse a este bus. Entonces, para que lo tengan en cuenta por si quieren hacer esta ruta. Me parece que vi que en esta terminal se pueden tomar buses incluso a Bolivia, buses a otro país. Puno está en frontera con Bolivia, que es a donde vamos, pero al parecer hay buses que van más allá, que pasan la frontera. Amigos, la verdad es que está bastante bien, está bien cómodo. Vean estos asientos, por favor, hay buen espacio. Incluso el asiento del frente trae esto para que pongamos los pies. Podemos reclinar hacia atrás para dormir aquí bien Agustín. Y va directo, no hace paradas, entonces probablemente se pueda dormir de aquí a allá. Dicen que hay demasiadas vueltas en este camino del Cusco a Puno, entonces no descarto la opción del vómito. Pero esperemos que no tengamos que recurrir a ese comodín. Además me hace feliz que no hay frío aquí adentro, está calientito, incluso ya me está dando calor de tener todo esto. Amigos, oigan qué lujo, incluso tenemos internet y baño aquí dentro del bus, todo por $18. ¿Lo pueden creer? Esto está más cómodo que el vuelo que iba a agarrar. Bueno, bichos, a menos que algo extraordinario acontezca, que esperemos que no. Nos vemos al amanecer. 8 hours later. Amigos, ni Judas fue tan traicionero, me dejaron solo. Me acabo de despertar y me doy cuenta que el bus está apagado y estoy solo aquí, encerrado, ya llegamos. Déjenme despertarme bien. Resulta que efectivamente sí estoy encerrado, no puedo salir de aquí, no hay manera de abrir. No hay botón, no hay nada para abrir esta puerta, no sé dónde está el chofer. Creo que anda por ahí afuera. Mi amigo, quedé atrapado. Me acabo de despertar, sí. No me di cuenta que llegaron. ¿Qué dice? Aquí ya estamos en Puno. Está frío aquí. Sí, te has quedado dormido. Sí. Vea el amanecer, qué hermoso. Amigos, aquí les van primeros sentimientos, primeras reacciones al mal de altura. Y es que ahorita que me desperté con dolor de cabeza, un poquito de náuseas, pero estaba calientito, allá adentro estaba bien calientito. Ahorita que salí, me duele respirar porque el aire está
helado, pero helado que hasta cuesta. Pero quiero que vean esto, el amanecer está saliendo, esto está hermosísimo. Por favor, aprecien esto, hay un lago enorme y está el sol saliendo, vean las montañas, el color de la tierra es diferente, esto está increíble. Ahora vamos rápido por un taxi porque de verdad me duele la nariz y me están empezando a doler las manos del frío. Resulta que como todo estaba planeado para llegar ayer tempranito, la noche de ayer, la perdí, ya estaba todo esto reservado, pero tuve la gran ventaja de que puedo entrar desde temprano, porque es como que si yo ya hubiera entrado ayer. Entonces hice check-in temprano y ya podemos desayunar. Pero antes, rápida y velozmente les voy a hacer un room tour por nuestra morada en los próximos días. De hecho, que algo que me recomendaron, por dicha y gracias a Dios me lo recomendaron, es que apenas llegara dejara un día libre. Entonces hoy tenemos todo el día libre para descansar, para aclimatarnos y para que el cuerpo se acostumbre a la altura. Esperemos que no nos golpee tan fuerte para lo más pronto posible poder salir a explorar todo lo que hay allá afuera. Este es un cuartito sencillo, tenemos una cama matrimonial solo para nosotros, lo cual es hermoso, espejo para ver nuestra belleza y hay calefacción por lo que veo, qué detallazo, calefacción. Y aquí pegado tenemos el bañito que la verdad está bastante amplio, se ve bastante agradable y por supuestation que tiene que haber agua caliente, pero esa agua tiene que ser agua temperatura pelapollos para poder calentar en este frío. Increíblemente caminar y hablar me cansa, me siento bastante cansado, la verdad, un poquito mareado. Y además en el bus, aparte de que era cómodo y demás, en realidad no se duerme bien porque no se inclina lo suficiente para atrás, entonces como que algo pasa en su cuello que me duele. Tenemos que ver si reponemos unas horitas de sueño ahorita. Y muy importante, las pastillas que compramos las tomamos cada 8 horas. Las tomé desde antes de subirme al avión, las tomé cuando ya iba a salir para Puno y tomamos ahorita que veníamos llegando a la terminal. Ahorita que nos despertamos solos ahí, tenía dolor de cabeza y la verdad es que ya se me quitó el dolor de cabeza. Nada más me siento cansado, entonces al parecer sí son efectivas. Y vean lo que me encontré, no sé si ahí lo van a notar, me corté un dedo. No sé si será que por el frío no lo sentí, pero ni idea qué fue lo que pasó, me lo corté. Ay, vean, olvidé mencionarles lo más tuani, vean la vista que tenemos, por allá está el cerrito, están estas casas, todo tiene un estilo completamente antiguo. Esa casa que está ahí al frente, por ejemplo, está hecha de algo similar al adobe al parecer. Y vean qué rico, el hotel nos incluye un buffet todas las mañanas donde podemos venir a desayunar, esto está incluido y son puras cosas livianitas, especiales para la altura. Así que vamos a armar algo bien buenazo, como dicen los causas, y le entramos. Amigos, estuve durmiendo un buen rato y si les soy completamente honesto, no me quiero mover de aquí. Lo único que quiero hacer es estar acostado en la cama porque me siento cansado y está haciendo frío. Pero este cuerpo no se manda solo, así que ya nos tomamos la pastilla. Vamos a masticar unas hojitas de coca. Bueno, a andarlas en la boca porque no se mastican. Y tengo que ir a buscar una sopita de pollo o algo y caminar por el pueblo para que este cuerpo se adapte y se sienta mejor o qué sé yo. Pero una de las cosas que me cuestan, ya les he dicho, es respirar. El aire es muy frío. Voy a ponerme una cosa que es como un pasamontañas. Espero que la gente no se me asuste por aquí, para ver si eso me ayuda a calentar un poco el aire que respiro. Si habitantes de Puno llegan a ver este video, sepan que lo siento mucho, siento haberlos intimidado, pero no los voy a saltar. Amigos, salimos a la calle y está llenísima. Lo que pasa fue que cuando llegamos, pues estaba amaneciendo y me contaron ahorita que salí del hotel que la peor temperatura es en la mañana y en la noche, pero ahorita como pueden ver nos está pegando el solcito en la cara. Creo que estoy entrando un poquito en calor, de verdad que me está haciendo bastante bien haber salido por aquí.
Por aquí ya tenemos el debido matecito de coca, que aquí les va un dato que yo no sé si ustedes esperaban y tampoco sé si es real, pero leí que hace 100 años tiene tantas propiedades esta planta que incluso Coca-Cola usaba la mata de la coca para producir la Coca-Cola. No sé si de ahí vendrá el nombre, pero eso fue hace mucho, ya no lo hacen. Y aquí tenemos la dieta de pollo, así es como le llaman en Perú, pero me estoy dando cuenta que es diferente a una sopa. Esto es muchísimo más liviano, como que no trae chote, no trae sazonado, no trae un montón de cosas que son pesadas, sino que es como la sopa más liviana que se puede encontrar de pollo. Nunca pensé decir esto, pero al parecer en este viaje vamos a consumir coca como locos. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que no estén sufriendo tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. La serie que vamos a grabar por aquí va a estar increíble. No tienen idea de los lugares que hay por aquí cerca. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que está superando el mal de altura de momento.